Saludos y bienvenidos una vez más al Círculo de Quirón. Yo soy Eric Chicho Rodríguez y hoy tengo un programa muy especial. Primero porque me encanta enfocarme en la salud mental, en la búsqueda interna y profunda del ser. Y hoy vamos a un tema que yo no diría que está en boga, pero que es muy importante. Y es que hablamos de la salud mental en el país, hablamos de los adultos y de lo que está pasando con ellos. Pero se nos olvida lo más importante y es que la semilla, la raíz de esto, el principio, es la niñez, es la infancia. Y ya decía Aristóteles, y luego de Aristóteles mucha gente ha repetido esto: dame el niño de 7 años y yo te voy a mostrar el adulto. Y por eso hoy tengo a dos personas que admiro mucho y que llevan muchos años trabajando con este demográfico, con los niños, los adolescentes, en etapas muy abiertas, vulnerables y de aprendizaje. En el momento donde se programa ese cerebrito para convertirnos en los adultos que somos hoy. El lugar que muchos terapeutas buscan visitar a la hora del trauma, ese niño interior y esa infancia. Y por eso hoy tengo a Emanuel Soltero, Chabún, que está aquí, que te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo y hayas venido. Muchas gracias nuevamente. Nos debemos todavía el ratito y el cafecito, porque si no en el teléfono nos hubiéramos quedado pegados. Es así, está pendiente. Y tengo aquí a un compañero que yo tengo que decir que tuve el orgullo, el honor en algún momento hasta hacerle café y servirle sus tostadas por la mañana. Ya se toma el café. ¿Cómo olvidar? Venga, Víctor Rivera, atención, saludos. Qué bueno verte. Lo digo no porque fui asistente de él ni nada, sino porque cuando me dio con lo del barismo y aprender del café, me fui a trabajar a Buen Vecino. Todo, ¿verdad? Se cayó en su sitio. Yo fui a trabajar a Buen Vecino y de repente Víctor venía por las mañanas a buscar su café y su tostada. Yo pensé que se vestía. Yo dije, espérate. Ese era todos los días. Yo creo que yo en ese sub del sapo no cabría. O sería un sapo bien grande. Bueno, los invito hoy aquí. Me parece espectacular cómo suceden las cosas. No voy a contar cómo caigo contigo, cómo te veo a ti, pero es bien loco porque, por ejemplo, en el caso tuyo, Víctor, hace unas semanas nos reencontramos ahí en el café allá abajo y sí se me ocurrió y yo te dije, coño, pues te voy a decir un día para que vengas al podcast, y no se me hubiera ocurrido que fuera a ser tan rápido y que fuera este tema. Entonces, para que tú veas cómo suceden las cosas. Yo nunca dejo las cosas para mañana. No, ahí está. Eso no. Y por eso te escribí rápido cuando vino la idea, porque me invitan a un podcast, yo hablo de la salud mental, porque me preguntan de la salud mental y lo primero que digo, pues es hipócrita que hablemos de la salud mental del adulto si realmente tenemos tan descuidados a los niños hoy día. ¿Por qué yo digo que tenemos tan descuidados a los niños hoy día? Porque no nos estamos preocupando a lo mejor a nivel gubernamental por las escuelas, porque la música está entrando a la infancia, a la niñez desde un lugar muy descuidado, muy irresponsable, y porque veo adultos, desde que yo soy pequeño, noto, ¿verdad? Y lo he notado, que hay una cuestión de querer que el niño crezca demasiado rápido, que el niño sepa lo que nosotros sabemos como adultos, y no estamos respetando ni siquiera los procesos. Y yo creo que el 80% de la gente no entiende cómo funciona el proceso de desarrollo cognitivo del ser humano o de los niños y cómo procesan. Por eso cuando yo veo a un padre que dice, es que mi hijo es que tiene 4 años, pero es súper maduro. Y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo? Lo están empujando. Wow, tú no estás entendiendo lo que está pasando con el niño y lo difícil y fuerte que es esto. Cuando después estoy atendiendo yo a adultos, donde me doy cuenta de que tuvieron que madurar antes de tiempo. Correcto. Donde no tuvieron una infancia, donde no pudieron ser niños, por las razones que sea. Porque tuvieron que cuidar a abuelitos, porque mamá o papá trabajaban y ellos se quedaban solos y cuidaban a sus hermanos, o porque simplemente tuvieron que ver a mamá derrumbarse o a papá derrumbarse estrésico en un momento que el niño no podía sostener eso. Exacto. Y por ahí un sinnúmero de cosas que no voy a entrar en detalle, porque quiero entrar a lo importante que es el contenido que ustedes generan, que sostiene, que acompaña, que educa, que cuida la inocencia de estos niños, que le permite a estos niños ser niños. Entonces tienen un demográfico diferente, pero no exclusivo. Tú, Víctor, brega más esta etapa de maybe toddler, lo que se llama toddler, niños pequeños. Sí. Por lo menos, digo que igual yo lo veo y me quedo un rato viendo y yo digo,
a mí me apela mucho. Sí, yo te digo una cosa, o sea, el contenido de atención siempre es pensado desde lo familiar. O sea, de que el niño entienda que eso es para él y lo pueda compartir con el adulto que está también ahí viendo cómo él reacciona a las premisas que se están dando, ¿no? Y fíjate que me he encontrado muchas veces con que el contenido que uno hace se convierte en el nani o la nani. Ajá, correcto. Porque entonces el adulto hace como que, bueno, sí, buenísimo, ¡pum! Y desaparece, cuando en realidad eso está hecho literalmente para que compartan, ¿no? Para que puedan potenciarse esos dos momentos y se convierta en un momento memorable, ¿no? Para eventualmente llegar a ese, ¿te acuerdas cuando tú y yo? ¿No? O sea, esos momentos únicos. Y sí, tienes acabas de, como empezaste, ¿no? Como todo el principio de esta conversación, me iban viniendo muchos ejemplos vividos, vistos, personales, amigos. O sea, no es que queremos que el niño crezca a las millas, es que como que se nos olvida, y me pongo también en la situación, porque yo estoy ahora mismo criando, tengo una niña que va a cumplir ahora 7 años. Bueno. Se nos olvida que nosotros, si tenemos una experiencia, es haber pasado por ahí. Es como tú sabes perfectamente qué es lo que no te gustaba que te hicieran a los 5, 6, 7 años. Y de grande te das cuenta que estás repitiendo patrones. Entonces hay que romper unas programaciones que vienen a saber desde cuándo, ¿no? O sea, muchas generaciones. Tu mamá lo aprendió de su papá y así, de muchas generaciones. Podemos hablar perfectamente de 300 años. Y tú tienes que romper con algo y tú dices, espérate, pero que yo lo haya aprendido de mi mamá no significa que está bien. Claro. ¿No? Entonces, pararse desde ahí, ¿no? Una parte, desde lo profesional, yo estoy clarísimo en lo que tengo que hacer. Pero entonces, de la parte personal, tengo que romper unas programaciones bien fuertes. Entonces yo tengo que hacer un trabajo alterno que no tiene nada que ver mi hija, ni mi trabajo, ni nada, para poder corregir lo que yo pienso que debería corregir y no quiero que mi hija, o yo repetir y que mi hija aprenda por el paso que me dio mi mamá, ¿no? Como automático. Exacto. Yo digo que es como una programación automática. Sí, totalmente. Sí, porque está dado, es lo que aprendiste, ¿no? Que incluso tú cuando empiezas a hacer esto, tú no eras papá. No. Entonces te conviertes en papá en el proceso y todavía, ¿verdad? Sigues haciéndolo. Que la otra pregunta que te voy a hacer en algún momento, ¿es tu hija también consumidora del producto? ¿O? Más vale. Bueno, si supieras que no. Yo creo que vea Chabún, ¿eh? Si tuviera oportunidad, te juro que lo es. Podría ser. Una cosa, ella es que ella es de la generación que puede ver lo que se le da la gana, cuando se le da la gana, a la hora que se le da la gana, y eso... para mí, estamos hablando de eso de 10 años para acá. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, nosotros, el contenido que hacemos estaba hecho para televisión, hasta en un formato específico del tamaño, bla, bla, bla. Y entonces hacer un shift para la parte digital, donde ahí es donde se está consumiendo y todos los eyeballs, como se dice, están ahí. Y es bien interesante ver cómo consume un niño hoy. Porque ya no tiene nada, o sea... Claro, el papá tiene que estar ahí encima de ver que sí y que no. Claro. Pero si tú lo dejas, o sea... se pierde. Es que hay mucho, y se pierde porque es que hay... O sea, es imposible, como las estrellas. O sea, ponte a contar estrellas. Lo mismo en el contenido infantil de YouTube, ¿no? Bueno, y el problema también hoy día es que hay mucho contenido que tiene una estética como para niños, pero el contenido no es para niños. Entonces también esta cuestión de por el ajetreo del día a día o por la comodidad que puede tener una tablet o un teléfono, desafortunadamente no todo el tiempo los padres están pendientes del contenido en general. Y de repente, claro, hay cosas que yo he visto que pasan semanas y yo veo de repente a alguien en YouTube diciendo, tengan mucho cuidado, yo me puse a ver este contenido que mi hijo estaba viendo, lleva meses viéndolo y ahora me acabo de dar cuenta que... Yo creo que ahora se fue con Wild, se fue fuera de control, porque en realidad Los Simpsons es la misma premisa. Sí. O sea, yo en un momento dado, mi programa competía con Los Simpsons. Wow. En un momento dado era el mismo horario. Y yo le decía a los padres, eso no es un programa para niños. No. Y tenemos una generación que creció con ese programa como su programa de muñequito. Claro. Y eso es una realidad y estamos viendo lo que ha pasado con eso.
Aprovecho la oportunidad, entonces, en el caso tuyo, que trabajas la magia y llevas tantos años trabajando esto y tienes un demográfico no exclusivo a una cierta edad, pero un poquito más diferente, también es más familiar. Sí. Es más también integrar esta cuestión de sí, es dedicado a que los niños, adolescentes puedan verlo y disfrutárselo, pero tú integras mucho a los padres también, haces un contenido para que los padres también... Inclusive nosotros tenemos mucho adulto mayor que nos está viendo. En los homes se lo ponen a los adultos mayores para ver el programa. Porque yo creo que hay que hacerlo entretenido suficiente para que el adulto lo pueda disfrutar mientras lo ve con el niño. Y pueda conectar. Y como dijo Víctor, son temas para hablar. Tú presentas temas y lo que quieres es que lo desarrollen ellos una vez ven el programa. Claro. La otra cosa es que uno aprende al camino, pero cuando uno es padre es bien diferente. A mí una persona que trabaja con niños me dijo una vez, cuando seas papá vas a ver tu trabajo bien diferente. Y me pasó. Mi hijo nació cuando yo empecé a transmitir el programa, en el 98, mi mayor hijo. Y fue bien bonito porque yo lo vi desarrollándose, pero vivía muchas experiencias con él que tenía que trabajar entonces con los niños después. Y los temas me los daba muchas veces él. Inclusive cuando yo creé el personaje de la bruja, que lo hace mi esposa. Yo soy el único que puede decir que mi esposa es una bruja y no me puede pelear. Qué conveniente, ¿ah? ¿Viste? Un momento, tomo nota. Cuando hice ese personaje fue porque le hice un cuento de cama a mi hijo menor y hablando él me dice la tienda mágica y empiezo a inventar y me dice, y hay una bruja. Y yo, ¿una bruja? Oye, esa idea está buena. Y ahí la desarrollamos. Así que en ese sentido es bien bonito siempre estar conectado con los niños de uno y también entonces ver los otros, porque los que tú visitas también son como tus niños. Tú estás tratando de llevarlos a que aprendan algo diferente, a que lo disfruten. Y hay otro dicho que a mí me encanta que dice, todo adulto sabe lo que es ser un niño, pero un niño no sabe lo que es ser un adulto. Wow. Y yo creo que esa parte de proteger esa mente de los niños a temprana edad es responsabilidad de los adultos. Y hemos fallado. Yo tengo que decir que nos tenemos que mirar al espejo y ver los niños hoy día, ver lo que está pasando en las escuelas y decir, hemos hecho un buen trabajo, porque yo sé que Víctor se ha fajado con su trabajo. Yo he trabajado, que eso es, que nos hemos quemado las cejas. Y a veces, pues es un poco frustrante ver que todavía están pasando cosas que hace 20 y pico de años cuando empezamos, yo empecé hace 27 años en televisión, era lo que estábamos luchando, ¿verdad? Ahora, por otro lado, tú sales a la calle y tú ves jóvenes y adultos que te dicen, yo crecí con tu contenido, y tú eres parte de mi infancia. Así que en ese sentido es un trabajo continuo, pero hay que estar bien conectado con lo que los niños están viviendo y qué están sintiendo y qué están pasando. Y otra cosa bien importante es que ellos se van a ir desarrollando de acuerdo a lo que le dice el padre, lo que le dice la escuela, lo que ven en la sociedad. A mí, yo me siento que no podemos decir que la culpa es del papá o le toca la responsabilidad nada más a la escuela, porque es responsabilidad de la sociedad completa. Todos somos responsables de cómo nuestros niños se desarrollan. Y al final nos afecta a todos. Porque hay gente que me dice, yo he tenido personas que me han dicho, no, porque yo no tengo nenes nada, mis nenes son todos grandes, yo no los tengo, ya son grandes. Y yo le digo, pero ese joven que no educamos como sociedad es el mismo que comete crímenes, te afecta a ti, le afecta a todo el mundo. Así que en ese sentido yo creo que tenemos que mirarnos bien fuerte y pensar qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer o qué falta por hacer. Y seguir creando. O sea, mira, ahí, me hace download, ¿verdad? Hay una historia de estas que yo creo que te la conté a ti. No me acuerdo. El punto es que está este señor que vive en la playa y cuando sale se da cuenta que a la mañana, que él camina todos los días a la playa, para arriba y para abajo, y se da cuenta que está lleno de estrellas. Y lo voy a contar de nuevo porque... Por favor. Porque es bien pertinente. Él se da cuenta que está lleno de estrellas. La marea empujó un montón de estrellas que se quedaron varadas ahí mismo, en la orilla. Y el señor ve esto y empieza a ver. Y a lo lejos ve otro señor que está tirando estrellas. Está cogiendo una por una. La está tirando y entonces va para allá y dice, mira, ¿qué tú haces? No, que estoy tirando estrellas. ¿Tú no viste que se van a morir todas si se quedan acá? Pero tú no viste que hay 6.000 estrellas, 10.000 estrellas acá. O sea, no tiene punto que tú sigas en esta. Dice, bueno, no, pero esta no piensa lo mismo que tú. Y la tira. O sea, que salvar uno, salvas al mundo, ¿no? Entonces, y volviendo a lo que estabas diciendo, nosotros, los niños funcionan como espejos, ¿no? O sea, nosotros somos el espejo de esos niños. Y cuando digo nosotros, es que el modelo primario de ese nene, o sea, ese nene empieza a copiar
los modelos primarios, que son papá y mamá y el maestro, ¿no? Ujú. Papá, mamá, a veces no está, y quizás el abuelito, abuelita, Correcto. la tía. Sí, ¿no? funciona como Entonces ejemplo. tú dices, oye, pero ese nene salió bien derechito y esos papás son un desastre. Mira alrededor, a ver en esa estrella, en esa ¿Qué modelo tienen? ¿Cuál de esos modelos? O sea, Correcto. quizás la tía es la que lo... Sí, Y la sí. tía es la que... O sea, Y a veces tu ¿cómo maestro cómo se convierte en ese correcto. modelo. el maestro se suma, ¿no? Sí, O sea, sí. siempre mamá, la familia, maestros y los artistas infantiles. Correcto. Entonces, cuando el tipo hace ese triángulo, empieza y está armando, ¿no? Esa plasticidad neuronal que está eso Creciendo todo lo que gozando, da, está absorbiendo. tremendo. Yo creo que ahí es súper importante entender que ese niño se puede adaptar a lo que le tiren. Entonces, cuando tú dices, wow, es un adultito, wow, es súper maduro. Bueno, quizás se está sobreadaptando a qué. Sí. Ajá. ¿Qué le estás Sí. tirando para que el tipo se esté sobreadaptando? Porque los niños se adaptan. Sí, bueno. Y hay un Y ese video- cerebro está en crecimiento hasta y los se 25 adapta, años. claro. y tú ves de repente hay un video de esto, ay Dios mío, de estos 700,000 videos que salen de Gaza, un nene de 6 años llevando a su hermanito de 3, así, buscando un hospital. Oh, sí. Un nene de 5 años ya sabe que tiene que dar, ¿entiendes? Como que, wow. Sí. Y cuando te encuentras a hombres ya de 20 y pico, que tú los ves rotos por X o Y manera, o por X o Y razón, si vas un poquito para atrás, generalmente hay una sobreexposición a este tipo de responsabilidad. O sea, cuando se tuvo que echar a la espalda una responsabilidad que no entendía, pero la que tenía que hacer. Sí. Ahí- La vida lo llevó. La vida lo puso ahí y el niño, o sea, ellos entienden de otra. Es como un niño cuando entiende la muerte, lo entiende de otra manera, no es, Sí, todo, no correcto, es el porque drama. El cerebro no claro. está desarrollado No es el drama, igual, pero lo está entienden. maduro todavía. No tiene la capacidad para profundizar de la manera que un adulto, ¿verdad? Sí, porque Pudiera son tener. concretos. Eso es un tema bien importante porque a veces los adultos no ven que el cerebro del niño todavía se está en desarrollo. No es que es un cerebro pequeñito, que es diferente, que no, está desarrollándose completamente. Ahí es como, voy a asociar el factor los perros como con los niños, y uso esto no de manera despectiva, a veces yo escucho a adultos decir, claro, es que mi perro sabe cuando yo estoy mal, claro, es que mi hijo sabe cuando yo estoy mal, y ambos están adaptándose a una cuestión energética emocional, uno de manera de supervivencia y en uno de manera leal de acompañamiento. Correcto. Y en el caso del niño, es ahí en ese momento, no es necesariamente que entiende, es que ese es el adulto hipervigilante después, que cuando entra a un cuarto sabe cuando la energía cambia, cuando alguien está molesto, para anticipar qué tiene que hacer para sobrevivir. Correcto. ¿Qué tiene que hacer Tú para sabes que sostenerse? los niños son egoístas, Sí. Sí, naturalmente. porque así arrancan. Claro, yo. Entonces, claro, cuando de repente, si hay una situación donde hay una ruptura familiar o algo, lo primero que va a pensar ese nene es, ¿qué hice ¿Qué yo pagaron? para? ¿Qué hice ¿O qué puedo hacer para? O sea, todo pasa desde ellos. Y eso eventualmente permea y se queda si no se trabaja. Bueno. Y eventualmente las depresiones son... O sea, uno autocastigándose, ¿por qué? Porque no se pudo trabajar. No se pudo trabajar cuando niño. Con Claro. lo que Muchas niño, de las- y hay muchas culpas que quedan. Y tú Sí. dices, pero ¿y por qué me siento así? Pues mira para atrás, hay que ver Que a mí, qué te a mí llevaste. me gusta mucho irme por esa línea y trabajar esa línea. Hay mi profesor de constelaciones, que es el director de la escuela donde yo estoy, Peter Burkin, tiene en uno de sus libros una línea que me encanta y es Nunca es tarde para una infancia feliz. Exhortando a la gente al que hace un trabajo personal a poder volver a momentos de su infancia o hacer un trabajo de la mirada del niño interior donde ya tú de adulto te puedes hacer Tienes que cargo hacerlo. de ese proceso, ¿verdad? Porque Es parte del desarrollo. Yo digo que la mayoría de las situaciones de adultos, de problemas adultos, algunos adultos que tienen coraje todo el tiempo y todo, si tú miras para atrás, tiene que ver con su niñez. Sí. Lo que pasa es que no han hecho el trabajo ni el ejercicio de llegar allí. Ahora, ¿cómo nosotros Qué como difícil. artistas Claro. podemos ayudar a que eso se minimice, ¿verdad? A que vivan esa niñez y la disfruten. Esa es la parte que yo veo como reto siempre. ¿Cómo yo puedo conectar a través de ellos, a través del contenido que creamos y cómo los podemos llevar a ese mundo fantasioso? Porque para el niño la fantasía es importante. Hay un educador que se murió en el 2020, Mr. Ken Robinson.
Por favor, el que no conozca, googleelo o métese en los TED Talks de ese hombre. Era impresionante el entendimiento de cómo esos niños, o sea, en el estadio en el que estaban para poder aprender X o Y cosas. Y hay un cuento que él hace que lo llaman, porque pues esta maestra estaba jalándose los pelos con una niña específicamente y su mamá estaba que no sabía qué hacer con ella. Estamos hablando de 3er grado, una cosa así de 8 años. Y él va, ¿no? Y habla con la nena y la ve como inquieta, y no sé qué. Dice, ¿sabes qué? Ven conmigo, le dice a la mamá. Se van y la dejan a la nena y la nena está dando de piruetas y vueltas. Dice, ¿tú sabes cuál es el problema de tu hija? ¿Qué? Que tu hija es bailarina. Ajá. Exacto. Eso es así. Mírala. Y eventualmente ella estaba ahí, y se paraba de manos y qué sé yo. Super. Pues lo primero que hicieron fue meterla en un clase de ballet. Y descubrió su don. Descubrió su don y es una de las bailarinas de primera línea en el ballet de Londres, de no sé qué, Sí. y esa es la historia de ella, que si no hubiera sido por la mirada de alguien que entiende en qué momento está ese niño y que no es que está molestando, no es que tenga ADHD o es su naturaleza. bla, bla, bla. Es una naturaleza. Es una naturaleza. Claro. Entonces hay que entender en dónde está ese nene y desde qué ángulo entender lo que está pasando para decir, mira, ponlo en clase de baile. Algo bien interesante con los niños es que cuando tú le preguntas a los más chiquitos qué tú quieres ser, ellos saben. Ellos lo tienen por dentro, te lo dicen rápido. Mientras van creciendo, tú ves cómo piensan más la pregunta y cómo a veces se cohíben de decir lo que de verdad quieren ser. Bueno, hay un Porque en mi caso a mí me pasó. Sí, Yo yo hago lo que hago desde los 6 años de edad. No, por favor, déjame decirte, esto es tan pronto como ayer. Ajá. Mi nena me dice, yo quiero ser astronauta, Ajá. dentista, Ok. ¿cómo se llama esto? Investigadora. ¿Sabe Dios qué combinación sale ahí? Sí, y el otro no me acuerdo. Eso te lo digo después. Pero ya sé que hay algo ahí que no me estoy acordando. Es tal cual. Pero para que tú veas como Es tal cual. ya eso está como que por dentro. Sí. Lo que pasa es que mientras van creciendo empiezan los prejuicios. La gente le dice, que tú quieres ser esto. Yo recuerdo cuando yo tenía 6, 7 años y decía, yo quiero ser mago. Y mi papá era abogado. Y yo con los muñecos y haciendo espectáculos en la marquesina de mi casa para mis amiguitos. Wow, qué fuerte. Sí. Y la gente me decía, tú sigues haciendo eso. Toda la vida. Ahora, yo tuve que decir, eso soy yo. Y recuerdo, Wow. yo tuve un momento, ya cuando estaba en high school, que dije, voy a guardar todos los títeres y voy a guardar todo, porque yo soy un joven, ya eso no... Me duró 3 semanas y me dio una depresión. Porque tuve que darme cuenta que esa era mi persona desde chiquito. Y cómo yo luchaba para mantener ese niño por dentro, que crecía y que tenía esa misión por dentro que tenía que continuar. Claro. Pero muchos niños tú los ves y cuando adultos y después le preguntas, los ves trabajando y dices, yo siempre quise ser músico. O yo siempre quise ser... Y eso es un conflicto también que tienes que trabajar. Bueno, yo tengo un espectáculo de improvisación que es una obra de teatro improvisada y tiene la estructura, las bases son constelaciones sistémicas y familiares. Y la primera pregunta que yo le hago a la gente es, como para calentar al público, bueno, voy a hacerle una pregunta bien difícil, bien difícil. ¿Cuál es su profesión? Y claro, la gente se ríe, porque es estúpido, como que difícil. Y yo le digo, ahora díganla en voz alta, todo el mundo a la vez. Ok, ahora voy a hacer otra pregunta. Si no fueran eso que hubiesen querido ser. Y si tú, esas pausas y poder escuchar el... Y es una cosa brutal porque yo lo trabajo para que yo pueda escuchar en el silencio después de esa pregunta y veo las caras de la gente y cómo se transforman. Correcto. De la risa a una mirada profunda interna, a lo mejor de una desilusión, un desamor, un yo no pude, y yo empiezo a preguntar si alguien si quiere compartirlo, y siempre aparece varias personas que dicen, mira, yo soy esto, pero yo quería hacer esto. Y yo digo, ¿y por qué no lo hiciste? Bueno, es que mis papás, bueno, es que mis abuelos enfermaron, bueno, es que en mi casa no había dinero. Entonces, tú ves todos los sueños tronchados de mucha gente que ya venían, como quien dice, de fábrica queriendo eso. Yo descubro la improvisación o la reconozco después de ya yo estar haciendo impro. Mi primera improvisación fue en un momento de bullying, cuando en la escuela te cogían el bulto y te lo tiraban yo soy de escuela pública, y me tiraron el bulto al pastizal y yo sabía que me habían tirado el bulto en un pastizal.
Y cuando yo fui a buscar mi bulto era la hora de almuerzo y todo el mundo estaba en el comedor, en el salón de juegos. Todo el mundo se asomó a ver lo que iba a pasar porque era el momento donde yo cogía el bulto y se burlaban. Y yo me metí en el pastizal y empecé a darle a las plantas y empecé a gritar, Johnson, Johnson, como si fuera una película de guerra. Encuentro el bulto, lo saco y le empiezo a dar respiración boca a boca. Me lo pongo en el pecho y digo, ¡no! Y tengo toda la escuela aplaudiendo y riéndose. Y yo no sabía que al final yo me iba a dedicar a eso porque después me fui a estudiar psicología. Entonces, dentro de todo esto, hay momentos que son potenciados, ¿verdad? Por la gente lo que tú dices es bien importante, la gente que está alrededor. Un niño tiene su momento más visceral, egocéntrico entre 2 y 3 años. Luego entre 3 y medio a 5 más o menos tiene su proceso edipiano donde está encima de la mamá para que lo valide. Valídame, mírame, mamá esto, mamá lo otro. Y después de 5 a 7 o en adelante es papá, llévame al mundo. Correcto. Y cuando pasa eso, que no hay esas figuras ahí, por las razones que sea, hay una parte del niño que se descoloca y empieza a hacerse o una bolita y se empieza a hacer invisible, más silencioso, o simplemente no tiene control y empieza como a asociarse con lo que tiene más a la mano. Pero algo importante es que yo creo que si el niño busca una figura, claro, ahora, la que busca no necesariamente es la que de verdad lo ayuda a desarrollarse bien, porque la figura la va a buscar. Sí, totalmente. Él va a buscar quién él puede imitar. ¿A quién él quiere seguir? Que esa es la clave, lo que habíamos mencionado, lo de la imitación, estar en el proceso de imitación. Por eso es importante recalcar que no porque un niño imite, o sea, que recordar que está imitando, que no es que es consciente muchas veces de lo que está haciendo. Es que, ok, yo hice esto, se rieron, gustó, lo voy a repetir. Mira, una cosa que me sucedió el otro día, bien interesante. Yo, tuve una persona que fue a hacer un trabajo en mi casa y me dijo que él era originalmente policía, un señor mayor. Y yo lo escucho y él me empieza a hacer toda la historia. Me dice que cuando trabajaba en uno de los residenciales, él llegaba y tomaba un palito y le ponía tape a la parte de abajo del palito y después pegaba a hacer bolitas con el tape. Entonces traía a los niños mientras él estaba allí de guardia y empezaba a batear con los niños. Que un día tuvo un cumpleaños y él hizo el cumpleaños y yo le pregunté, ¿qué usted ve que falta en la sociedad hoy en día que ya los niños no ven los policías igual? Y él me dice, bueno, es que antes habían programas de los policías. Antes habían programas de los bomberos. Pero ese tipo de contenido se ha ido eliminando. Y si te pones a ver, entonces tú tienes niños que no quieren ser policías, jóvenes que no quieren ser policías, ni quieren ser bomberos. O sea, que la influencia que se crea con el contenido educativo que los niños ven cuando pequeños es lo que vamos a tener en el futuro. Cuando yo era chiquito, Dick Tracy veía en el reloj, hablaba con la persona. Y alguno dijo, eso me encanta, ¿cómo yo lo puedo crear cuando adulto? Así que tanto así afecta o, ¿verdad?, influye el contenido que ellos ven, que si no tienen contenido apropiado, vamos a tener un futuro que no va a ser apropiado. Sí. O sea, mira, los músicos, los artistas, los pintores, todos tienen sus influencias. Sí. Lo mismo. Sí. Lo mismo. El niño lo que está escuchando es la influencia. Lo que está viendo es su futura influencia. Wow, este nene salió rockero. Pues mira lo que está escuchando, mano. O sea, que su papá de repente un ¿entiendes? O el hermano mayor. La influencia es clave, ¿no? Pero yo creo que hemos perdido esa conciencia, parte de esa conciencia como adultos, como sociedad, de decir, ¿cómo yo protejo esa mente de ese niño en esa temprana edad? En esa temprana edad mientras se está desarrollando. Pero realmente somos conscientes de la fragilidad de ese proceso y de esas edades de los niños. Es que no conocemos el cerebro. Mi esposa, tú sabes que es neuroeducadora. Sí. Y nosotros implementamos toda la neuroeducación en lo que hacemos. Que la voy a tener que emplazar para acá. Ya aprovecho, ya está grabado. No, pero ese bruja y que venga para acá. Ese episodio, o sea, ¿tú de verdad quieres que venga la bruja? Bruja. De por sí, déjame decirte, hoy mismo se encuentra en una charla en una escuela, porque ya da charlas para los maestros y padres. Pero esa parte de cómo se desarrolla el niño y que el cerebro no está preparado, vuelvo y digo, pensamos que es un adulto pequeño y no es un adulto pequeño. No. Es una mente diferente, es una mente en constante desarrollo, es una mente que necesita unos cuidados que si no se le dan, después entonces tenemos el joven. Tú sabes que muchos de los con chicos, todas las situaciones. De los que entraban a trabajar atención en el estudio, el onboarding a ellos es, entiende en dónde está ese nene de 2, 3, 4 años.
Correcto. Antes de tú hacer un dibujo, tienes que saber a quién tú se lo estás dando. Y eventualmente el común denominador de los comentarios era, claro, engaña, un nene súper elocuente, pero es súper concreto. A la que tú empiezas con ambigüedades, el tipo se fue, o sea, lo perdiste. Y eso es lo que generalmente está, eso mismo, sí. ¿no? Es como que claro, el adultito. Sí. A mí yo he consumido producto para niños o material para niños aún hasta ahora. Bueno, porque no eres el único. Bueno, está por ejemplo, y te estoy hablando no que parece para niños, pero es contenido adulto. Yo vi Blue's Clues hasta los otros días. Sí. Y a mí me gustaba me gustaba más el que con el que lo comenzaron. Y ya viste el video que hizo, el que lo comenzaron, que a ustedes, a los que lo veían cuando chiquitos. Claro. Mi hijo lo veía y él hizo no sé si lo llegaron a ver, pero fue espectacular el rapport que tuvo con el público. Y es bien nostálgico también porque te hace no solamente recordar, pero te hace ver dónde tú estás ahora, y eso también es bien importante. Bueno, tú sabes que ahora que hice eso, yo soy músico toda la vida. Exacto. Y antes de Atención, tocaba en bandas y con artistas y qué sé yo. Pues tengo muy buen amigo, baterista, Rubencito. Pues Rubencito fue baterista de Daddy Yankee cuando él tenía banda. Esta fue la época de Barrio Fino y qué sé yo. Después, él sacó la película y hizo toda una gira tremenda por Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Y él cuenta que cuando ¿qué hizo Daddy Yankee? Cogió una banda de rockeros, tantos pelujes que había, y estaban atrás tocando y que en un canal de televisión en Los Ángeles, ellos estaban en camerino esperando que los llamaran. Todos peludos, fumando, a lo loco. Y entra alguien, permiso, ¿puedo utilizar el espejo que está ahí? Y tú ahí, sí, lo que tú quieras. Entonces entra este señor, empieza a hacer lo suyo, y cuando ven bien, cepillen. Y todo, wow. O sea, el rockero se fue al pit. Wow. Todo fue como que... Sí. Claro, es como que hubiera salido este ser mítico desde acá atrás se hizo presente ahí. Tiene una fuerza increíble. Y es a veces irónico ver como aquí en Puerto Rico, por ejemplo, los adultos que crecieron con ciertos artistas infantiles, con Tío Nobel, con Pacheco, cuando tú le mencionas, para ellos es algo súper importante. Pero muchas veces yo he dicho, recuerda que ahora hay niños creciendo con Atención, con Shaboom, y merecen lo mismo que tú tuviste cuando tú eras un niño. Que a mí me frustra mucho el que incluso en canales entiendo la rentabilidad, entiendo la cuestión de la monetización, porque eso es... Pero antes había tantas opciones, como tú estás diciendo, estaba Tío Nobel, que si estaba Titi Chagua, Sandra Saitel, es que incluso hasta Lady Mágica, o sea, un montón de posibilidades. Pero claro, tú notas cómo va cambiando la sociedad, va cambiando el contenido, va cambiando la parte visual, ¿verdad? Y yo me pregunto si los niños realmente... que los niños que tienen entre 1 y 7 años ahora son iguales a los que tenían 1 y 7 años hace 10, 15, 20 años atrás. ¿Cómo se desarrolla? Porque el momento de desarrollo es el mismo. Es el mismo. Y son igual de fantasiosos y es bonito. Mira, yo he ido a como digo siempre, yo me meto donde me llamen a hacer espectáculos. Y he tenido niños de pueblos que uno ve que le ha pasado difícil. El niño, más grandecito. Y por la magia y todo eso se conecta. Y tú lo ves como la cara le cambia. Claro. Y le sale lo de niño. Al final me dice, Chabón, te cargo la maleta, ¿cómo te ayudo? Y tú dices, déjenlo ser niño. Déjenlo que lo disfrute. Otra cosa bien importante es que mucha gente tiene esa pregunta. Y no es por casualidad ni por rentabilidad que se paró la programación de niños. La programación de niños paró en el 1990 porque se pasó una ley que se llama el Children's Television Act. Cuando esa ley se pasó a nivel de la FCC, lo que hizo fue que limitó la cantidad de comerciales que se pueden poner en una programación infantil. Oh, wow. No solo limitó la cantidad de comerciales, limitó lo que se llama Product Integration, la integración de productos, que era donde Pacheco y Tío Nobel. Claro. Para darte una idea, los programas de Pacheco y Tío Nobel a nivel de negocio eran los programas más rentables de los canales de Puerto Rico, además de las noticias. Ojo, que por ejemplo, antes de esa ley. Yo tengo una camisa que dice Ayuda Celestial. Ajá. Y era lo que Pacheco decía cuando un niño iba a participar a tumbar las botellitas de fruta. Y hay uno de copiloto. Eso. Y Pacheco decía Ayuda Celestial y venían otros niños o las niñas que estaban de modelitos en el programa y ayudaban al niño a ganarse el premio.
Pues cuando esa ley pasó fue que Wow. entonces, inclusive ahí fue que se cancela el programa Pacheco. Antes que él falleciera se canceló su programa y los canales no lo vieron como una alternativa. A eso, Vino otra ley que siguió. que los obliga Ajá. a que tú tienes que tener programación infantil. Exacto. Wow. Y fue en la misma ley. La misma ley tiene las dos Sí, cosas. sí, Yo sí, la trabajé sí. para un proyecto de ley que hicimos aquí en Puerto Rico que no ha pasado, se está engavetado todavía, pero pienso que debemos trabajarlo nuevamente. En el 2002 yo hice un proyecto de ley con Ferdinand Pérez y se radicó. Porque entonces sí te obliga a tener programación, pero entonces la puedes poner entre 6 de la mañana y creo que 7 de la noche. Y en ese sentido, pues en esa estamos. Y lo otro es que los mismos auspiciadores entonces se les hizo difícil Sí, convertirse en parte de los programas. A veces era un backfire, tú sabes, qué sé yo, qué sé yo, un restaurante de comida rápida que generalmente estaban metidos ahí. Sí. ¿Y los juguetes? El slot que se metían, pues, oye, pues por lo menos si esto es lo que hay para mí, pues se metían ahí. Pero entonces era el backfire, como que, ¿cómo tú vas a estar promocionando tu comida ahí si justamente eso hace mal a los niños? Claro. Entonces era como que, ¿sabes qué? Vamos a hacer todo lo que algo bien irónico hoy día es que a Víctor, y en el caso mío también, nos limitan en cuántos auspiciadores podemos tener y todo por los niños. Porque el concepto original de eso era como que protegiendo a los niños de la sobreventa. Que yo entiendo que está bien, uno tampoco puede, ¿verdad?, abusar de eso. Pero por otro lado, lo que hizo fue que eliminó la programación infantil a nivel nacional. Sí. O sea, el payaso Bozo, que llevaba 30 y pico, casi 40 años, claro. ahí no se fue. Pero por otro lado, entonces tienes contenido de música, es súper negativo, y los niños lo están escuchando y no hay ninguna ley que los Pero tú sabes proteja. que- Y no hay una. O sea, a nosotros no. Tú sabes que en YouTube pasó lo mismo. Sí. Exactamente sí, lo mismo. con Y el, esto con el Copa. Fue yo me acuerdo que, o sea, entrando a pandemia, Sí. a principios de 2020, pues, bueno, lo mismo. Se dan cuenta que los niños están consumiendo YouTube a lo loco, que se encontraba con cuanto anuncio, los mismos videos reggaetoneros los ponían como anuncio, entonces el nene que estaba viendo, qué sé yo, algo, atención, entraba ahí el último video de Arcángel o de- Ajá. Sí. Entonces, pues ahí entra como que, pues no, vamos entonces a cerrar ese embudo de programas de anuncios y tú tienes que poner un flag de que tú eres un canal infantil. Correcto. ¿Qué significa eso? Que entonces todo este flujo de anuncios va para allá, pero acá, o sea que ahí Es que bajó originalmente un- el proyecto de casi- ley iba con un endowment del gobierno que iba a suplir a los productores. Por sí, ejemplo, pero- el programa pero nunca llegó aquí a Puerto Nunca Rico. pasó. Y aquí nunca pasó. El programa de Carmen San Diego, que era el programa de... Ajá, se hizo sí. con ese Wow, endowment. sí. Se hizo mira con tú. ese endowment. Pero aquí nunca llegó. Aquí lo que hizo fue que entonces los canales se vieron forzados a que entonces ya no eran programas que generaban la cantidad de dinero que generaban antes. Y entonces ahí se limita el tiempo. Entonces, eso genera, la responsabilidad institucional gubernamental hacia la niñez, ¿no? Ok, pasa esto, ok, pero entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Desde dónde nos paramos para suplirles, para, no sé, para sea lo que sea, espacios verdes, lugares de teatro infantil, lo que sea? Pero ¿hay algún tipo de movimiento para compensar cuando hablamos de salud mental, que es el tema inicial? ¿Cómo hacemos para, cuando trabajamos de salud mental, es qué le damos a ese niño para que siga ese cerebrito conectando con 1000 ideas, con 1000 profesiones, con miles de colores, etcétera, etcétera, etcétera? Pues ahora mismo, hoy, yo, con mi hija, ¿y qué hago hoy que no tiene clase? Tú sabes, yo me tengo que romper la cabeza Claro. y no le estoy tirando full la responsabilidad. Tírame cosas para hacer. No, pero las cosas que hay generalmente son esfuerzos privados. Sí. De que alguien, no sé, encontró un sponsor y se pudo lograr que aquel se presentara en no sé dónde. Las alcaldías por su lado hacen lo suyo. Exacto. Y de repente como que ves esta, no sé, papá, ponte para tu número. Es como Sí. que ¡no! Hay papás que están haciendo lo imposible. Claro. Y que todos los fines de semana están buscando qué hago con ¿Qué hago? Sí, ¿Qué que hacemos? que no es fácil Entonces cuando- hay que apoyar el teatro, hay que apoyar la Claro. música, hay que apoyar los contenidos. ¿Cómo hacemos? No sé, yo creo que yo me siento bastante solo en este sentido, ¿no? O Sí. sea, como que, bueno, uno es un Quijote, vamos. Sí, que ¡Ey! Literal, yo lo tengo en la oficina. En mi oficina hay un póster de un Quijote. Pues esa era, Literal. y la pregunta a la que yo venía, y que la tengo desde el principio ahí en la punta de la lengua y quería hacer,
¿qué ustedes entienden que le falta, ¿verdad?, al país de manera, ¿verdad?, civil, comunitario y también gubernamental? Pero también es que es una pregunta compuesta. ¿Qué le falta al país en general y qué necesitan ustedes para también alivianar un poco la carga y poder hacer su trabajo por mucho más tiempo? Porque tiene que ser cansón, tiene que ser difícil, y que ustedes lo hacen con un amor y una disciplina brutal, porque si no, no estuvieran donde están. Porque van contra viento y marea. Siempre hay alguien dentro de esas estructuras que ven la visión. Y hace que se mueva esa ficha, ¿no? Correcto. Porque si no, no estaríamos acá. Ahora, hay que ser sincero. Yo lo digo muchas veces. Grabar el programa de Víctor, grabar el programa de Chabún, es mucho más complicado muchas veces que hacer contenido para adultos. No. Y con todo eso lo hacemos, porque entendemos que tiene un trabajo que para mí por lo menos va mucho más allá de un trabajo. Para mí ha sido mi razón de vida. Cada vez que salgo a la calle y tengo el feedback de los adultos que ya han crecido con los programas y me dicen cómo le impactó. Muchos me dicen, yo lo veía con mi abuela. Y yo digo, wow, qué bonito que ese recuerdo que con tu abuelita de ver esa programación. Pero yo entiendo que primero tenemos que cambiar la visión de qué necesitan los niños y ponerlos en prioridad. Para mí, una sociedad que no se preocupa por sus niños es una sociedad que está completamente en un camino incorrecto. Si tú te fijas, en China, en otros países, los niños los educan, los trabajan desde pequeños. Hay muchos países que tienen mucho más contenido para niños que Puerto Rico. Y disculpa que te interrumpa un momento, es que quiero hacer un insert aquí basado en algo que tú dijiste antes y que acabas de retomar. Me pasó cuando fui a Japón por primera vez, iba caminando con mi pareja y vi 3 niños entre 3 y 6 años caminando solos en la calle, agarrados de las manos, moviéndose para arriba y para abajo, solos, y no los vi una vez, vi varios de ellos solos por la calle, y le comentó un colega que él vive allá, y le digo, ven acá, acabo de ver un montón de niños solos en la calle, a la hora en la que se supone que vayan para la escuela, y le digo, y no los vi con adultos, y me dice, no, porque aquí es responsabilidad de todos los adultos que esos niños lleguen sanos y salvos a su escuela y vuelvan a su casa, y todos aquí como sociedad están conscientes de que esos niños tienen que poder vivir en seguridad. Que haya uno que otro trillado que pueda hacer algo mal, sí, hay una posibilidad, pero es tan mínima porque la conciencia de la gente es hay que cuidar a esos niños. Como sociedad. Claro, de la misma manera que yo pasaba por un sitio y habían 80 bicicletas al frente del sitio y no había ninguna tenía cadena. Tú dejas un celular en medio de un parque y si no lo recoge alguien para guardarlo y darlo, lo dejan en el mismo sitio 2 semanas porque eso no es mío, porque me lo voy a llevar. O sea, que es una cuestión cultural, es una cuestión de educación de la misma sociedad. Yo siento que aquí los niños todavía se ven como menos, sinceramente. Hay un cierto discrimen hacia lo que es infantil. Y así mismo lo dice, hay adultos que dicen, eso es de infantil, eso no vale tanto. Eso no vale tanto. Y uno tiene que bregar con eso. Tiene que trabajar con eso. Y es bien lamentable. Tú dices, eso no vale tanto. Por lo menos yo que soy padre hace casi 27 años, para mí es como que no vale tanto. Si para mí mis hijos son número 1. También tenemos que ver que es una sociedad, si pensamos mucho en el yo, no podemos pensar en los otros. Claro. Y tenemos que dejar de pensar en el yo y decir, ¿cómo mi legado se extiende? ¿Qué dejamos en verdad cuando nos vamos? Sí. Porque mucha gente dice, no, ¿qué yo voy a dejar? Tus hijos, es tu sangre. Eso corre, tú vas a seguir viviendo a través de ellos y ellos van a dejar ese mensaje y lo van a pasar. Es como la película Big Fish. Para mí esa es una de las mejores películas. Genial, sí. O sea, esa película enseña lo bonito que es la conexión y cómo tú continúas vivo a través de tus hijos. Wow. Sí. Mira, desde el Departamento de Educación, desde el Departamento de la Familia, desde el mismo, desde la misma escuela, ahí mismo en la misma escuela, en todos lados hay como una especie de desconexión, ¿no? que se nota a la hora de ejecutar lo que vayas a hacer con cualquier niño en una escuela. Y yo pienso que hay mucho trabajo, hay mucha gente con muy buenas intenciones, y cuando entran en estos sistemas se dan cuenta que el monstruo es tan, ya no hay por dónde meterle las manos, y pues alguien que tiene las mejores intenciones, los mejores estudios, se da cuenta que no hay manera de que ese tren
vire, ¿no? Ujú. Ya está hecha de una manera, está institucionalmente es inamovible. Y yo creo que yo he hablado 1000 veces como, ¿cómo arreglamos esto? Por una bomba, y empezamos de nuevo. Tampoco. Pero un chabún y ¡pum! ya. Empezamos a tener que ser algo mágico. Y al mismo tiempo nos encontramos con los que trabajamos con niños, no solamente artistas, maestros, escuelas, cada vez hay menos niños en Puerto Rico. Sí. Cada vez menos. O sea, de repente el año pasado, ¿qué nacieron? 16,000, 17,000 niños. Sí. Una loquera. Ha bajado. 16,000 para todo Puerto Rico, ¿entiendes? Pero ahí yo digo, si son menos, no deben ser más importantes todavía. Pero No es nos que debemos preocupar más todavía ahí es por criarlos porque bien. Esos 16,000 son los que en cuántos años van a estar tomando decisiones. Sí. Son 16,000 tipos van a estar tomando decisiones para todo un país, ¿no? En 10 años los vas a estar viendo en la sociedad ya. Como Ya, y cuidarse menos. exactamente. Claro, cuidarse Entonces, creo que aquí hay, no sé, hay un acento, ¿no? Donde hay que ponerle Sí. ¿pero quién? ¿No? ¿Quién lo hace? Pues bueno, pues tú desde tu lado, Sí. uno poniéndose esto, cogiendo esa estrellita Sí. y tirándola al mar, ¿no? Porque tú Sí. dices, bueno, por lo menos Sí, fue exactamente, fue al mar, ¿no? Pero hay una realidad y te felicito por hacer este podcast, porque yo creo que traer el tema a la luz pública es importante. Es que es bien súper, importante. es súper Que se empiece a hablar, importante. que se empiece a... Porque es la única manera que podemos empezar a concientizar y empezar a... Porque como tú dices, yo puedo estar toda mi vida fajado trabajando con los niños y buscando un auspiciador, el otro que me quieren apoyar y me apoyan, y tú con los tuyos, pero la realidad es que la sociedad completa tiene que mirarse y decir al espejo, como dije al principio, ¿qué podemos hacer a nivel social? A nivel Como todo. interdisciplinario. Todo, incluyendo las personas que están en áreas de poder, que piensen en esos niños, que piensen en ese futuro. Porque, como digo, los veo muchas veces bien desconectados de lo que es ser niño. Se olvidan de lo... Yo le digo en mis presentaciones siempre le digo a los adultos, no dejen morir el niño que hay dentro de ustedes. Claro. Porque todos sabemos qué es ser un niño. Bueno, si yo te cuento por qué sale el tema y por qué me meto aquí ahora en este tema, para mí es importante porque toca una fibra mía, porque llevo haciendo un trabajo personal que me obligó a mirar a una niñez donde no hubo un padre, donde había una madre trabajando, pero quemada, descolocada emocionalmente, que no estaba disponible para mí. Crecí entre medio de mucha violencia y ahora en este punto, después de haber mirado todas esas cosas y hacer ese trabajo de decirme a mí de pequeño, mirarme o mirar una foto mía y emocionarme mucho y decir, tranquilo, que ahora yo estoy para ti, ahora yo te sostengo, ¿verdad? Y es bien fácil como que caer en las profundidades de lo denso, de lo malo, de lo erróneo. Es bien fácil dejarse caer y dejarse vencer. Es muy fácil. Pero en estos días, hace 2 semanas atrás, haciendo un trabajo personal, me chocó el hecho de pensar que yo no tuve un papá que me dijera, yo te acompaño, yo te sostengo, no importa lo que tú hagas, yo te apoyo. O no tener una madre en un momento, que no ahora, porque ahora nuestra relación es diferente, pero en un momento donde yo sentía que no estaba disponible. Y tener que sostenerme solo y a la misma vez trabajar con niños y ver niños. Y pensar que vivieran lo mismo, que estuvieran en lo mismo, o ver adultos, yo acompañándolos en procesos, volviendo a hablar de cosas que cuando yo les pregunto, ¿y cómo fue tu relación con papá? ¿Y cómo te sentiste cuando pequeño? ¿Y cómo fue esto? Y lo que se manifiesta es el dolor del niño que se quedó solo, que el niño que hace así y mira y nadie lo puede sostener, nadie lo coge, nadie lo carga. El niño que el niño que es el adulto, el niño que no pudo expresar sus emociones y se convirtió en el adulto invisible. El hombre o la mujer que no pueden hablar y todo lo resuelve con una rabieta, porque no pueden manejar esas emociones. La persona que cuando tú la vas a abrazar hace así porque no puede creer que alguien quiera abrazarle o quiera darle cariño. O sea, esas armaduras que se crean en procesos traumáticos, ¿verdad? Trauma complejo o un trauma puntual versus un trauma consecutivo de violencia todos los días, de no había comida en casa, de muchos gritos, crean inestabilidad en los adultos y una dificultad brutal para relacionarse. Y lo vemos en la sociedad. Claro. Lo vemos todos los días. Y es eso. Es cuando vienes a ver, ¿qué no tuvieron cuando niños? ¿Qué les faltó o qué no trabajaron? Que no han trabajado ahora de adultos, que cuando niños pasaron difícil. Claro, y como estamos en modo, perdóname, Sí, Víctor, sí, suma. y como estamos, y a lo que quería ya es, como estamos en modo supervivencia, cuando tú estás en modo supervivencia,
tú no ves al otro, tú no ves lo demás. Fight or flight. Fight or flight. Entonces, ¿cuántos adultos, y yo incluyo profesionales, terapeutas y todo eso, están en modo supervivencia y eso es lo que pueden dar? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, no importa el niño que se me para al frente, si yo estoy en modo supervivencia, no sé qué hacer contigo porque yo mismo no puedo conmigo. Y también hay una cultura de muchos adultos que están en este estado infantil criando niños. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un problema más grave todavía porque el veneno que yo tengo dentro, la supervivencia, yo te la estoy pasando a ti y tú vas a creer, y ahí está Mira, el legado. por lo menos para mí, que por lo menos en casa la cosa fue media complicada también. Y cuando yo aprendí, yo estudié musicoterapia y la musicoterapia está dividida en psicología, medicina y música. Entonces, cuando te tiran psicología por ahí para abajo, yo llegué, claro, estuvimos todo un par de años estudiando a nuestro querido Freud. Y hay un término que cuando yo aprendí eso, dije, o sea, esa debe ser, esa es mi salvación. Yo tenía exactamente 19 años y entendí lo que significa la palabra, ay, Dios mío. Se me fue, la tenía aquí en la No hay lengua, prisa, no hay prisa, bueno, para Gaby. No, de hecho, te voy a decir lo que significa. Es cuando tú, esa gasolina que te dio toda esa vivencia, tú la transformas desde el arte, ¿no? Cuando tú usas el arte para procesar todo lo que tú no has podido procesar de ninguna manera. Al contrario, lo estás utilizando de manera negativa, tanto en depresión como en intentos de suicidio, como, vicios, o sea, todo esto. como tú haces se llama sublimación. Cuando tú sublimas el dolor, tú lo conviertes en arte. Y esa es la base de la resiliencia. Sí, correcto. Entonces, claro, yo me sentí un afortunado de poder entender ese proceso. Como que, ok, yo tengo que guindarme de ahí para yo trabajar mis cosas y salir a flote y poder traer algo. ¿Tuviste alguna persona que te guió a llegar a darte cuenta de eso? Bueno, ya estaba en la universidad, ya estaba grande. Pero tuviste alguien que te motivó. Tiene que haber. Mi mamá, ¿viste? Cuando yo te digo, siempre hay alguien. Pues dentro de las loqueras de mi mamá, una de las loqueras positivas es de que ella saca la flecha así y esta era una cazadora de sueños. Tú sabes, esa mujer decía, todo el tiempo. eso hay que lograrlo. Sí. Y se lograba, ¿no? Entonces yo crecí viendo eso. Ese ejemplo. Wow. Y eso, con el tema de la sublimación, fue como que, ok, pues, ahí es que, ¿no? Sí. Pero eso no pasa todo el tiempo, eso no es como que dado. Pero son herramientas. Sí. Si esas herramientas las tenemos para los chicos. Sí, totalmente. Pues van a tener dónde, porque como yo digo, yo le digo a los niños siempre, todos tenemos un don por dentro. Dios nos ha puesto un don a todos. El truco es cómo lo vamos a descubrir. Y estamos en la escuela descubriendo ese don. Pero si no tenemos esas herramientas para descubrirlo, tienes a un chico que entonces está perdido. Y está buscando dónde agarrarse, dónde se identifica y y qué imita para ser su propia persona. Claro. Y yo entiendo que esa es la situación que tenemos hoy día. Sí. Que si tenemos muy pocos ejemplos positivos. Mira, yo no olvido una vez que se hizo una caminata por La Paz en Montatillo. Y caminamos por las calles entre ambos residenciales para unir a las escuelas. Yo salí de la mano con una niña caminando en la calle con ella, el grupo entero. Y me recuerdo que la nena me miró para arriba y me dijo, chabón, yo te veía siempre, pero no sabía que tú existías de verdad. Y yo la miré y le dije, por eso estoy aquí contigo. Y se me quedó siempre grabado porque esa parte del artista infantil, que por eso yo pienso que es tan importante, y de los maestros que son buenos ejemplos, y de los mismos padres, y de la misma sociedad, porque tú a lo mejor conectas, mira, tú conectas a lo mejor con un maestro de educación física, o conectas tú nunca sabes quién va a ser esa persona clave para ese niño. Tenemos que resaltarlo a nivel social, porque si no lo resaltamos también, ¿qué está viendo el niño de hoy día? ¿Qué está viendo que está bien el niño de hoy día? ¿A quién estamos resaltando hoy día como sociedad? Que el niño dice, pues yo quiero ser así. Porque si el adulto dice que eso es lo que está bien, eso es lo que yo voy a hacer entonces. Sí. La psicoterapia Gestalt muestra las heridas de la infancia en el adulto, ¿verdad? Estas heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de justicia y algunas, ¿verdad? Que quedan dentro del marco o fuera.
Y a veces, por ejemplo, explicarle a un adulto, cuando un adulto habla llega a consulta y se queja, es que yo doy, y siempre me quedo con nada, y uno hace la pregunta, ¿en qué momento sentiste que para que la gente te quisiera tenías que dar? Y es como, wow, espérate, ¿qué? ¿En qué momento sentiste que necesitabas dar para que mamá te quisiera, para que papá te quisiera, para que tus maestros te quisieran? ¿En qué momento tú sentiste que tenías que ser un niño bueno? Y muchas veces la gente no entiende que el proceso que pasan ahora como adultos en procesos terapéuticos es soltar una programación y unas capas viejas de supervivencia del niño para que le sostuvieran, para que le cuidaran, para que le alimentaran y para que le dieran lo que necesitaba cuando niño. Y es el adulto ahora dándose cuenta que eso ya no funciona y está chocando con una programación y con algo que esté impregnado en él, que lo tomó como un modus operandi normal, pero que vino desde ese momento de no puedo procesarlo, y aún muchos de ellos, aún habiendo desarrollado su cerebro como Dios manda, no atan su conducta actual con su niñez. Algo bueno que siempre que yo veo es que el cerebro siempre puede cambiar, uno puede cambiarlo. Cuando trabajamos nosotros la programación neurolingüística, tenemos un ejercicio donde la persona, y yo lo he trabajado hasta con un sacerdote que se lo hizo una vez en una charla que hice, tú vas a ese momento que te incomodó. Y es un ejercicio completo donde esa persona realiza y se pone físicamente en su mente en ese momento. Y luego tú llevas a esa persona a que ese momento lo transforme en un momento, en vez de negativo, en positivo. Oh, wow. Y eso cambia. La mente es como una computadora y eso todavía nos queda mucho por aprender. Yo creo que estamos bien cruditos ahí todavía. Sí. Y nosotros, para darte una idea, en el 2008 nosotros comenzamos a hacer el programa, la versión nueva, la versión en HD. Y comenzamos a trabajar las emociones en el 2008 y todos los temas de los programas se trabajó con las emociones del coraje, el miedo, la tristeza. Porque entendíamos que decíamos, si la base para un niño aprender es sentirse alegre y no tener miedo, ni tristeza, ni coraje, que son las emociones básicas, pues hay que trabajarlas desde ahora. Y irónicamente ahora mismo Plaza Sésamo y todo está trabajando las emociones también. Víctor las está trabajando también. O sea, es que yo creo que es bien importante, y ese ejercicio es sorprendente ver la cara de la persona, cómo cambia cuando cierra los ojos y empieza a visualizarse y va a esa misma emoción, a lo mejor un poco más atrás o un poco más para adelante. Y entonces en ese file del cerebro que lo tienes en tu subconsciente, guardas esa emoción como una positiva en vez de negativa. Cómo la gente se para y le libera a la persona de ese peso que muchas veces cargan inconscientemente y lo tienen ahí. O sea, que mira qué brutal el trabajo neurocientífico ahí, ¿verdad? Y de reprogramación que va de la mano con el mismo mindfulness, porque eso que tú estás diciendo, nosotros lo trabajamos, por ejemplo, con procesos meditativos, donde hacemos esa visualización mientras se hace la meditación y se guía por ese proceso de transformar una cosa a la otra. O sea, lo importante de estar activamente ¿verdad? Observándolo, y uno no lo puede hacer todo el tiempo, pero sí hay que empezar como adulto a responsabilizarse también por esa sanidad mental y emocional. Y pienso yo que los padres, que yo sé que lo tienen muy difícil hoy día, muchos de ellos con 2, 3 trabajos, a veces separados, no sé, no hay muchas veces conflictos entre quién cuida a los nenes, quién lleva, quién hace, y todo esto sucediendo alrededor del niño, así mirando, observando de lado a lado y olvidándonos que nosotros a lo mejor en algún momento estuvimos ahí. Correcto. O sea, hay mucho trabajo, yo creo que hay que hacer, y hay muchas miradas que hay que dar para ir cerrando, ¿verdad? Porque llevamos una conversación buenísima que podríamos estar horas aquí. Me gustaría 2 cosas. La primera, si entienden que hay algo que no se haya dicho o que se les quede en el tintero que quisieran expresar, y que me digan de la manera más breve posible, dentro de lo que han hecho y del legado que ustedes van a dejar, porque siguen construyendo para ese legado, ¿qué es lo más increíble que han vivido o han logrado hasta ahora, que ustedes se quedan como yo nunca pensé que iba a hacer esto y mira lo que pasó? Por ejemplo, me mencionabas unos números increíbles desde que tú empezaste, y otra cosa, Víctor, tú has llegado a lugares donde a lo mejor pienso yo que a lo mejor ni te hubiera imaginado que iba a llegar con atención. De hecho, cuando tú dijiste lo que estábamos hablando de que son diferentes los niños de tal época, ¿no? Es la misma cosa. De hecho, los niños o sea, con diferente idioma, da igual. Tienes de 2 años, lo que quiere es vacilar y jugar y qué sé yo, y no se entienden nada, pero están jugando. Sí, hay una comunicación interna entre ellos.
Mira, ya hay dos cosas para cerrar. Por lo menos nosotros tenemos el brazo de responsabilidad social, se llama la Fundación Atención. Y entonces, quien está corriendo eso es mi hermana Paula Rivera, y ella ha identificado unas cosas que se te erizan los pelos, ¿no? Sobre todo con el detrimento de en qué momento a nivel educativo están estos niños que ahora están por ejemplo, en 6º grado. O sea, que ellos vienen tropezando desde pre-kinder, kinder, primer grado, desde María, apagones, temblores, cierre de escuelas, pandemia, se van a su casa y de repente están en 6º grado tratando de leer. Mi mamá me mima, ¿sabes? Entonces, cuando tú hablas de salud mental, hay que hacer un trabajo tremendo porque hay toda otra parte también de educación que tampoco se pudo hacer, ¿no? Entonces, nada, hablo de nosotros porque ahí estamos, yo estoy metido cada tanto, ¿no? Hay par de proyectos bien chulos. Uno se llama la magia de leer. Me gusta. Que es para tratar de poner a tiro, ¿no? A tiro, a nivel, ese niño de 6º grado que está todavía leyendo como si estuviera en 1er grado. Y también otra se llama la hora de juego, que es, deja de lado la tecnología, vamos a traer los juegos tradicionales que traen un montón de factores que ayudan a la hora del crecimiento, del desarrollo, de todo. Mental, todo. Exactamente, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, dicotómicamente hablando, para la pandemia, como no se podía hacer nada de eso, pues entonces abrimos una plataforma que se llamaba Atención Academy, en joint venture con otras personas, que es una escuela gratis, ¿no? Que, o sea, tú quieres hacer homeschooling, pues mira, métete ahí, eso está alineado con los Common Core Standards y el currículo creativo de Puerto Rico, y llega, puede llegar hasta 3er grado, tú sabes. ¡Wow! Sí, y entonces, nada, volvemos. Esa es la forma de, por lo menos de mi parte, de nuestra parte, ¿no? De coger esa estrellita que está en la arena varada. Vamos a seguir tirando porque hay un montón, pero por lo menos de nuestro lado tratamos, ¿no? De que eso suceda. Así que, nada, eso. Bello, pues eso. No, digo eso porque uno piensa que puede hacer más en realidad. Sí, claro, yo creo que hace falta mucho más y tenemos que unirnos también a trabajar en equipo. Nosotros por nuestra parte estamos con la gira educativa de las escuelas, que tu cerebro es mágico, que lo que trabaja es las emociones y basado en un currículo de la neurociencia educativa, y estamos visitando escuelas todas las semanas. Wow. Y algo bien bonito es que estamos viendo jóvenes desde kinder, pero hasta los de 8º, quiero ver a Chabún. Y bajan y participan. ¿Verdad? Y los ponemos a respirar, los ponemos a hacer ejercicios de neuroeducación de una manera bien creativa, como lo hemos hecho siempre. Así que en ese sentido, esta gira, yo comencé a hacer giras en las escuelas en el 2005. Oh, wow. Así llevamos muchos años, todos los semestres visitando escuelas, y estamos bien enfocados en eso. Y lo otro es que estamos grabando nuevas temporadas para los programas de Telemundo que comienzan en enero. Así que estamos contentos con eso también. Porque importante que ustedes están back to back en Telemundo. Los domingos a las 9 y a las 10. Es el bloque número 1 de niños ahora mismo en Puerto Rico. Bello. Estamos bien contentos siempre. Y es bonito porque yo digo que empiezan con Víctor y después pasan a Chabún. Cuando crecen un poquito más, entonces son de Chabún. Es la verdad, en cuestión a números, ¿verdad? Pero esa parte de siempre crear proyectos nuevos es algo que siempre hemos trabajado. Y los programas que estamos trabajando, además del de Chabún, hacemos el de Vamos a Explorar, que es con el hijo mayor mío, que es todo de naturaleza de Puerto Rico, de la conexión. Además, me gusta también que haya un joven de 20 y pico de años enseñando. Él ahora mismo está trabajando hasta en una escuela de educación especial. Wow. Y es ingeniero, mecánico. Wow. Y trabaja conmigo en las producciones. O sea que para mí el legado que uno puede dejar es inspirar a niños, y no solo a niños, a adultos también. Porque todo niño va a crecer y hay adultos que ven el trabajo de uno y dicen, a mí me gustaría hacer algo así. Pero sin duda alguna creo que hay mucho por recorrer y hay que seguir uniendo fuerzas y crear cosas como esta, que se hable, que se hagan foros para seguir creando y seguir produciendo contenido y más que nada cambiar ese pensar de que es un nene, eso es menos porque es de niño. Cuando cambiemos ese pensar como sociedad de que es menos porque es de niño o vale menos porque es de niño, la cosa va a estar girando y vamos a ver otro tipo de noticias
mucho más positiva. Cuando tú siembras, cuando tú te comes una fruta y tú la abres y sacas la semilla, Ajá. tú dices, acho, yo quiero sembrar esto en casa. Y te la llevas y pasa por un proceso donde tú vas a hacer lo que sea para que saque esa raíz, lo vas a meter en un tiesto y tú vas a buscar de alguna manera que eso crezca y lo vas a cuidar. Y a nosotros se nos olvida que cuando tú ves un adulto, es el árbol, es el fruto, pero siempre hay que volver atrás y recordar que fue una semilla. Correcto. Y que a lo mejor no se le dio el tratamiento que necesitaba para hacer el árbol con el fruto perfecto que tú quieres probar. 100% de acuerdo. Y hay una cosa bien importante, recordar que tenemos una responsabilidad no solamente individual con nuestros hijos, nuestros amigos, es general, porque todo suma y porque el ser humano es producto de su entorno. Al final, no importa cuánto tú digas que es tu responsabilidad contigo tú solo, cuando tú tratas, si tú te metes tú te metes a Alcohólicos Anónimos para volver a tu casa y todo el mundo es alcohólico, tú vas a volver a caer o no vas a poder estar ahí. Correcto. Entonces, sí tenemos una responsabilidad de observar a los niños, de cuidar a los niños, de apoyar a los niños, pero sobre todo, antes de eso, uno como adulto también tiene la responsabilidad de mirarse, de observarse, por más doloroso que sea. Si no estamos en un estado de presencia porque hay mucho dolor, porque hay mucho ruido mental, hay que empezar a trabajarlo, porque si no, nunca vamos a poder hacernos cargo ni del niño interior y mucho menos vamos a ver esos niños por ahí que tienen muchas señales de que necesitan ese abrazo, esa mirada, ese momento donde no hay que mirar desde arriba, podemos arrodillarnos con ellos dentro de lo que, ponernos a su nivel. Y déjame decirte, cuando tú haces eso es algo mágico. Sí. Yo he tenido muchas personas que han trabajado con nosotros que lo hacen al principio como que más o menos y cuando ven los nenes dicen, este fue mi mejor trabajo. Porque tú conectas y te sientes tú también bien, que no solo lo que tú le das es lo que tú recibes a cambio, claro, al ayudar a un niño. Y te tengo que decir que a veces tú te miras al espejo y, ¿verdad? En mi caso, a mí me ha pasado y no tengo ningún tipo de vergüenza de decirlo, pero también visto en otra gente, es ver la mirada, es ver el semblante de un adulto que tú sabes que hay un niño roto, castrado, censurado, falto de amor allá adentro. Entonces yo creo que es tiempo ya que dejemos esta frialdad y esta incapacidad de poder mirar ese dolor un poco y empezar a repartir un poco más de amor, que eso no te quita poder, eso no te quita voluntad y mucho menos te va a quitar fuerza. Entonces, Emanuel, muchas gracias por estar aquí. Víctor, un honor. Gracias a ti, brother. Ojalá podamos tener foros como este y podamos seguir hablando de estas cosas porque son tan importantes y recordar que si a lo mejor usted siente que no hay break con usted, pues mira, por lo menos dedíquese a cuidar a esos niños que van a ser el futuro y no tanto porque sean los que nos van a cuidar. Es que no se trata de eso, se trata de que merecen tener una niñez saludable y es la única manera de poder garantizar de que más adelante podamos cuidar a estos niños mejor y que el mundo se mueva para algún lugar. Seguimos sembrando. Así yo pongo en Facebook. Así mismo redes sociales, ¿cómo te consiguen? Facebook Chabum, así mismo. SHABUM. Chabum. Atención. Canal de YouTube, Facebook, Instagram. Ahí todo el contenido está ahí arriba. Pues y es gratis, que aprovechenlo. Está accesible, es gratis y bueno, y ustedes tienen su gente que si les escriben, alguien va a contestar. Siempre que sí, siempre. Pues muchas gracias por el trabajo que hacen, gracias por el esfuerzo, pero sobre todo por el amor y el cariño, porque igual fuera de aquí yo hablo con ustedes y así son igual de cool. Yo te tengo que decir algo que está en mi corazón. Padre siempre tuviste. Sorry, pero lo tengo que decir. Sí, tienes toda la razón. Siempre me hacen pan. Sí, pero alguien me decía, díselo. Pero chica, hay que cerrar la conversación. Ahora hay que abrir otra. Ay, Dios mío. Para la próxima hablamos de eso. Así que gracias. Esto es el círculo de Quirón. Nos vemos en la próxima. Nuevamente, gracias. ¡Chabú! Desde GW5 Studio, no se lo pueden perder. Gaby, gracias como siempre ahí en el mando de control. GW5 Studio en la casa. Nos vemos. Cuídense. Gracias.